I think that from the second presentation, we confirmed that a problem that we have is that there are too many actors involved in the topic. Maybe it's not a problem, but it's a fact. We have a lot of actors involved. So typically, at least here, we always think that we need to reduce that number of actors and have a more centralized entity that can coordinate and integrate everything. But then we see that the solutions that we might look for are local solutions, or they are implemented at a small scale and not only just at larger scale. So the solution seems to be very disaggregated, whereas the mind behind seems to be a big one or unique one. Is that a wrong perception, or is there a way in which we can work with that? I can begin, but I think that Bernard said something which is very interesting. We have to go upscale and downscale. And we have to find solution probably at a very local level, which can be the house or the building. And other solutions should only be found at the level of the whole watershed. And maybe I will say something which is very strange, but we have a complex system. You know, a complex system is a system which is made of many elements which are interacting one with each other. And interrelations between elements are probably more important than the elements itself. And I think that instead of trying to change the system, to simplify the system by suppressing some of the organization, I think it's probably more simple to use the complexity of the system and the network of relationships that can help to find a kind of equilibrium between all actors and all users. And one complexity is not so complicated in fact to manage. It's also a good point, because it's just a question of time of reaction. And if you want to use complexity to manage the system, you have just to increase the speed of exchange of information. If information moves very quickly, a complex system can find good solution by its own. And I have just a very good example to explain that. In Europe, I think that the period of time where the water system was the best managed was the Middle Age. We had a fantastic way of managing water in cities in Europe in the Middle Age without any people being in charge of the whole system. It was just interaction between all the actors and complexity which helped to find a solution. So I think probably for researchers, for your own researchers, because my time is spaced, but I think it's probably a very good way of asking questions. Let me add one thing. What he says with my words. I am an institutional economist, and the institutional economist's role is to trump the normal economists. Trump the normal economist with one word: transaction costs. There are a lot of people in the world who think that making one big institution to solve all problems would make things much simpler. It's very frequent in the minds of engineers. Unfortunately, these people forget about transaction costs. The bigger the institution, the more costly it will be for her to get the appropriate information to do what it has to do. And therefore, it is good when the Portuguese, for instance, keep some duties to the local authorities. It's because a national water company would not be in a good position to manage the pipes. This has to be done locally. So in fact, it's better for them to have a complex system with 2 levels, and sometimes with more levels. Typically, we have a debate in France, for instance. You know, in France, traditionally in cities, there's only 1 meter per building. So the building receives 1 bill, the manager of the building then spreads the bill
between the members of the building, between the families, not in proportion of what they use, because if there are no apart sub-meters, they will split the price into the bill into as many flats, depending on the surfaces or the, equally or whatever. Some people say this is not fair, so they want to install meters and send a bill to each family. But if they do this, I have proved to the city of Paris, who wanted to do that if they would do this, the first thing that would happen is that everybody would get the water bill increased by 30%. Because the cost of the meter is just 30% of the water bill. So if you have 10 families behind in a building behind a meter, it's very advantageous for them to share the water and self-organize to fight their leaks. So you need to keep one level, okay? Then of course, when I say this, I'm very much attacked by people saying, no, this is not fair. Equity means that everybody should pay their water and that's it. But typically, if we are going to go towards new forms of alternative water management, we have to reinvent the role of local communities to do some things. So we have to get away from one-size-fits-all systems where there is only one company that provides water, everybody pays with the same tariff. Yeah, okay. Go ahead. Nosotros tenemos un modelo neoliberal donde los derechos de uso de agua los otorga a perpetuidad el Estado al privado para que posteriormente estos puedan transarlos en un mercado del agua. Los sistemas de saneamiento en Chile tienen dos modalidades. Nosotros tenemos una modalidad que yo llamo urbana concesionada, que no abarca todas las áreas urbanas, porque no todas las zonas urbanas definidas como tal por plano regulador están efectivamente dentro de las áreas de concesión sanitaria, y otra otra modalidad de gestión que es comunitaria, que es lo que tiene que ver con todas las áreas que quedan fuera de lo que está definido como urbano por plano regulador. Estas modalidades comunitarias son abastecidas principalmente por agua subterránea. El Estado levanta la infraestructura y luego se la otorga de facto, de hecho, sin que intermedie ningún instrumento legal ni formal, a la comunidad organizada, ya sea en comité o cooperativa. ¿Ya? Nosotros tenemos incluso una legislación, un artículo transitorio, en espera de que se formule una ley o un marco regulatorio que le dé una mayor coherencia legal y administrativa a esta modalidad comunitaria que se contraviene al modelo concesionado. Entonces, ¿dónde se genera la problemática, a mi juicio? Son en los territorios de borde o los territorios definidos como periurbanos, que por densidades poblacionales van aumentando cada vez más su número de arranques y por ende también requiriendo sistemas de transporte de las aguas residuales domésticas e idealmente sistemas de tratamiento. Entonces también tenemos en nuestros territorios periurbanos modalidades de tratamiento diversas, con estándares de calidad de agua y de constructividad distintos a los de las áreas de concesión, y donde la Superintendencia de Servicios Sanitarios no tiene competencias de fiscalización, porque la Superintendencia solamente fiscaliza las zonas concesionadas. Allí es donde tiene competencia. Entonces, los modelos propuestos por ustedes en realidad, si bien me parecen interesantes, me cuesta mucho pensar cómo podrían implementarse en nuestro país. Okay. C'est une longue question, mais c'est à propos de la privatisation des droits, etc. En primer lugar, debe contestar. Estoy miembro de un grupo que se llama el Grupo de 100 Científicos para un Agua Sostenible, que fue reunido por la primera vez por un colega español que se llama Pedro Arrojo, muy bien conocido, que fue en contra de los grandes proyectos hidráulicos de su país. En el relatorio final de nuestro grupo hemos
tenido la unanimidad en contra de la privatización del agua como recurso y diciendo los mercados de agua usualmente no se encuentran, no se pueden hacer porque no hay en cualquier área, no hay suficiente vendedores y compradores para organizar un mercado. Y lo que pasa es que los que tienen el agua, particularmente en el caso chileño, disculpe, están gran propietarios o compañías de hidroelectricidad que no quieren vender su derecho, lo guardan para especular. Eso no se encuentra en Europa porque en Europa, en ningún país, hay cualquier posibilidad de privatizar el agua como recurso. Pero eso no significa que el agua es totalmente en las manos del Estado. Usualmente el agua es un bien común y el papel del Estado es solamente de garantizar que el uso del agua, la compartición del uso del agua entre usuarios queda democrática y equitable, ética. Pero el gobierno no es propietario del agua. Y en cuanto a Francia, donde he estudiado eso históricamente, el sueño de los republicanos franceses 200 años pasados era de poner todos los bienes en solo dos categorías: bienes públicos, bienes privados y de mercado. Han tratado de hacer eso para el agua. La discusión en el Comité Nacional inició en 1808 y terminó en 1898 con una decisión de fracaso. No es posible poner toda el agua en público o en privado, y toda la agua de pequeña renda, los pequeños ríos, han todavía quedado en Francia, como en otros países europeos, como el bien común de sus usuarios, que no es toda la gente, es solo un número de gente limitado, que crea una comunidad. Y ahora podemos hablar de la segunda parte de su intervención. El problema es que agua como recurso natural se debe compartir, como lo decimos, como un bien ostromiano de Elinor Ostrom. Deben inventar una institución para compartir el agua. ¿Ok? Debemos inventar eso. Una institución democrática, funcionar bastante bien cuando es pequeña. Bueno, lo que decimos nosotros europeos, los americanos, los gringos, dicen small is beautiful, pero no decimos small is beautiful, pero es más beautiful cuando el Estado supervise todo eso. El Estado democrático. Bueno, el Estado democrático. Bueno, pero después, cuando una vez que el agua está tomada de la naturaleza y necesita infraestructura para ser fornecida, suministrada a la gente. Cuando necesita mucho capital, comunidades de indios, por ejemplo, o de pueblos africanos pueden manejarlo. Pero si necesita demasiado capital, y particularmente para pueblos más y más grandes y ciudades, de inventar una forma, lo que he llamado lo bien de club. No tenemos tiempo para discutir la diferencia entre una comunidad de agua y un servicio público como un bien de club, pero en el bien de club la diferencia mayor es que en la comunidad los miembros deben participar, no pueden salir. Están vinculados a la comunidad para hacer cosas juntos. En el servicio público es completamente diferente. No estás obligada a comprar agua de Santiago. No estoy obligado a comprar agua de París. ¿Okay? Pero lo he hecho porque es muy interesante. Y cuando necesito agua, debe pagar. Es un bien de club. ¿Okay? Bueno, y el pagamiento
usualmente hasta los años pasados fue suficiente bajo para que todos pagaran. Hemos descubierto reciente que una parte significativa de nuestra población de países ricos no pueden pagar. Y entonces se da una nueva oportunidad para reconsiderar y reintroducir, volver un papel para formas de gestión del agua entre servicio público y naturaleza en comunidad. ¿Okay? Y típicamente en áreas rurales. Pero voy a darte un último ejemplo. En Francia, sabe que tenemos 5 millones fosas sépticas. Porque Francia es el más grande país de la Comunidad Europea con una densidad de población muy baja, una de las más bajas de Europa, con muchos pequeños pueblos. Es imposible lograr la extensión del alcantarillado con red en esas áreas. Y los franceses con los griegos han obtenido en la discusión de la directiva aguas residuarias que hay posibilidades de de hacer zonas de suministro de servicios de saneamiento sin red, con fosas sépticas. Bueno, lo que hacemos ahora es inventar una nueva forma de servicio público, el servicio público de fosas sépticas, que es muy bizarro, porque una fosa séptica es una cosa privada sobre el terreno privado. ¿Ok? Bueno, también hemos inventado una posibilidad de gestión pública de esos sistemas. Y creo que la discusión entre países desarrollados y países en desarrollo, y particularmente en un país como Chile, donde Santiago es como París, es como los países europeos, con una conexión a la red muy importante, casi terminada, pero también, como lo dices, con pueblos, con necesidad de cooperativas de agua. Eso se debe discutir para inventar formas complejas y más, ¿cómo se dice?, de buena gobernanza del sistema complejo, incluyendo cooperativas y servicios públicos como en ciudades, pero con intercambios de financiamiento y de support técnico, soporte técnico. ¿Ok? Ok, gracias. Thank you.